So I want to talk to you, or I was asked to talk to you Así es about que quiero hablarles hoy, me pidieron que les hablara sobre otra de las batallas. fighting for financial blessings. Así es que voy a hablarles sobre luchar para una bendición financiera. God's word and God's spirit gives us wisdom so that we can fight for our resources. La palabra de Dios y el Espíritu de Dios nos da las enseñanzas necesarias para pelear a través de nuestro espíritu y con nuestros recursos. Because we have purpose here in this world. Porque nosotros tenemos propósito en este mundo. And there are resources that are necessary Y hay recursos que son necesarios for you to fulfill God's purposes in your life. para que cada uno de nosotros alcance los propósitos de Dios para nuestra vida. God provides financial resources, Dios provee recursos financieros, but that doesn't mean that we just sit around and wait for it. pero eso no quiere decir que nosotros simplemente nos sentamos y esperamos esos recursos. Because like everything, the enemy comes in not only to kill and destroy, but also to steal. Porque como en todo lo demás, el enemigo siempre va a estar tratando de matar, robar y destruir lo que Dios quiere darnos. Now, when I'm talking about fighting for financial blessings, Ahora, cuando yo estoy hablando sobre pelear por una bendición financiera, I don't mean like orphans fighting over the last piece of chicken on the table. no me refiero a un tipo de pelea como cuando unos huérfanos están peleando por el último pierna de pollo en la mesa. And I'm not talking about fighting God for our blessings. Y tampoco estoy hablando de pelear contra Dios para recibir una bendición. We don't fight one another, Nosotros no peleamos uno con otro, but we do fight and resist the enemy. sino que peleamos y resistimos al enemigo. And we counter his attacks Y nosotros contraatacamos esos ataques de él and the attempts that he brings against us to keep us from experiencing y God's esos blessings. intentos del enemigo constantes de mantenernos fuera de las bendiciones de Dios. And that includes financial Y blessings, eso por supuesto incluye las bendiciones financieras. the provisions we need to accomplish God's purpose Las in this world. provisiones que muchas veces necesitamos para alcanzar el propósito de Dios en esta tierra. In high school and in middle school, I was a state champion wrestler. Cuando yo estaba, yeah, right. I was. Cuando yo estaba en el colegio, yo fui un campeón de lucha libre. Lucha libre. Not like luchador in Mexico, but Lucha- like Olympic wrestling. Yeah, lucha olímpica, lucha grecorromana. Me lo imaginé como Nacho Libre por un momento. Qué malo. But in training, we learned that for every offensive move against us, there was a defensive move to turn that move around. Pero mientras entrenábamos, aprendimos que cada vez que hay un ataque de nuestro oponente, hay un movimiento defensivo que nosotros podemos hacer para detener ese ataque. And we could take and turn an opponent's offensive move against us and use their leverage against them so that we could counterattack. Y habían técnicas específicas para nosotros poder revertir los efectos del ataque de nuestro oponente y convertirlo en un ataque nuestro hacia él. The same is true of boxing. Lo mismo sucede en el boxeo. It's true of martial arts. Lo mismo sucede en las artes marciales. And then, of course, mixed martial arts that takes boxing and wrestling Y and por martial supuesto en arts. las artes marciales mixtas que combina todas estas disciplinas. My wife is informing me that I'm scaring everybody by going to the back and I'm going to fall off. You want a chair? No, I'm all right. I can't preach sitting down. So, Sí. if I die, I die. Si me muero, me muero. Es que dice que la esposa está preocupada porque cada vez se hace más para atrás. So we fight for our finances with faith Así es que nosotros luchamos por nuestras finanzas con fe and with God's word y con la palabra de Dios, to counterattack the attacks of the enemy la cual nos ayuda a contraatacar esos ataques del enemigo. and to receive the kingdom Y resources para nosotros poder recibir los recursos del reino that God has already purposed to give us. que Dios está constantemente
con intenciones de darnos. I'm not talking about prosperity gospel and get rich quick using prayer. Ahora, no estoy hablándoles de la teología de la prosperidad ni 5 pasos para volverse millonario de la noche a la mañana. But I also don't believe in the poverty gospel either. Pero tampoco creo en el evangelio de la pobreza. It's God wants us to have what we Yo need creo que Dios quiere que sus hijos tengan lo que necesitan to accomplish his purposes para in this lograr world su propósito aquí en la tierra and to provide for our families y that para he's given to proveer us a nuestras familias, esas familias que Él nos ha dado, and to be a blessing to other y people. también para ser de bendición a otras personas. And I believe that there are 3 big attacks that the enemy brings against us. Así es que yo creo que hay 3 ataques principales que el enemigo constantemente trae a nuestras vidas. I'm sure there are more, but Sé I'm going to only deal with 3 sé que today. hay muchos más ataques, pero voy a referirme a estos 3 tipos de ataque. There are 3 attacks that Jesus addressed very specifically. 3 ataques que nosotros podemos utilizar para contrarrestar los efectos del enemigo, Especially over our finances. específicamente sobre nuestras finanzas. And one attack is worry, Uno de los ataques del enemigo es la preocupación. another attack is greed, Otro ataque es la avaricia and another attack is laziness. y el otro ataque es la vagancia. But God's word shows us how to counter these attacks with Pero our faith. la palabra del Señor nos enseña cómo podemos contrarrestar estos ataques. So we're going to look at these from the Así es que scriptures vamos a this hablar morning. de esto desde un punto de vista bíblico. And so the first point I want to bring to you Y el primer punto que quiero leerles is set right priorities and defeat es que worry. nosotros necesitamos establecer prioridades correctas y derrotar la preocupación. In Matthew chapter 6, En Mateo capítulo 6, in verse 31, versículo 31 al 33, Jesus is teaching Jesucristo está enseñando and he's talking about worry. y Él está hablando sobre la preocupación. And he's specifically talking about worry about Y resources. está hablando específicamente sobre la preocupación en cuanto a nuestros recursos, nuestras finanzas. He's talking about worrying about clothing and food Y, and shelter. y Jesucristo está hablando cómo nos preocupamos por nuestra ropa, por la comida, por nuestro refugio, nuestra casa. I can imagine that a lot of people that Jesus was dealing with were completely consumed by these worries. Y me supongo que es que por muchas personas con las cuales Jesucristo estaba lidiando en ese momento estaban completamente consumidos por estas preocupaciones. And so we pick up in verse 31, Así es que lo vemos en el versículo 31. and it says, "Do not worry, saying, what shall we eat? What shall we drink? What shall we wear? For the pagans ran after all of these Y things." dice, así que no se preocupen diciendo qué comeremos, qué beberemos o con qué vestiremos, porque los paganos andan tras todas estas cosas. And your heavenly Father knows that you need them. Y el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan estas cosas. But seek first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Dice, pero busquen primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Therefore, do not worry about tomorrow, Así es que no se preocupen del día de mañana, for tomorrow will worry about itself. porque el día de mañana tendrá su propio afán, sus propias preocupaciones. Each day has enough trouble of its own. Cada día tiene preocupaciones por sí misma. And so we see that Jesus is teaching that we have to get our priorities in Así es que order. vemos que Jesucristo está enseñando de que nosotros tenemos que establecer nuestras prioridades y ponerlas en orden. He's not saying that clothes and shelter and food are not important. Él no está diciendo que la ropa, la comida y nuestra casa no son importantes. What he's saying is, don't let that be your first Lo que priority. está diciendo Dios es que no podemos dejar que eso sea nuestra prioridad. Because all of the world who does not know our Father, Porque el mundo no conoce a nuestro Padre. this is what they spend their time consumed with. Y por eso es que pasan su vida entera consumidos
pensando en estas preocupaciones. But for us who knows that we have a good father, Pero para nosotros que sabemos por certeza que tenemos un buen padre, un padre bueno, that when we put our focus on him and we seek his priorities, nosotros sabemos que cuando nosotros nos enfocamos en Él y buscamos sus prioridades, then he makes sure that our things are taken care of. entonces Él se asegura de que nuestras necesidades sean cubiertas. In Proverbs chapter 3, En Proverbios capítulo 3, it is written by the wisest king who ever lived, que fue escrito por el rey más sabio que existió. and he was not a man who was looking for daily food, for sure. Y era, por supuesto, no era un hombre que se preocupaba mucho por lo que iba a comer cada día. Solomon was one of the richest and wisest kings who ever Era lived. Salomón y tenía y era el hombre más rico que nunca ha existido. But he gives us some wisdom in Proverbs 3. Pero Salomón comparte un poco de su sabiduría en Proverbios 3. In verse 9 it says, honor the Lord with your wealth and the first fruits of all of your Y en el crops. versículo 9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de todas tus cosechas. Then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebalsarán de vino nuevo. Now, I understand many of you think maybe I'm not wealthy, so I don't have to honor the Lord with my wealth. I don't have any wealth. Y muchos de ustedes dirán, bueno, es que yo no soy millonario, ¿cómo voy a honrar a Dios con mis riquezas si no tengo nada? But it's a question of being faithful, as we're going to see, with what he has entrusted us with. Pero nosotros tenemos que ver esto desde una perspectiva de que tenemos que ser fieles con todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos y nos ha confiado en esta vida. When we put first things first, Cuando nosotros ponemos lo primero como prioridad, then God opens doors for us that we could not entonces open. Dios abre puertas que jamás nosotros podríamos abrir. Many years ago, I planted a church in Lansing, Michigan, as many of you know. Hace muchos años, como ustedes saben, yo planté una iglesia en Lansing, Michigan. And when I planted, I was working 40 hours a week. Y cuando la iniciamos, yo estaba trabajando 40 horas semanales. And I was driving an hour and a half each way to my work. Y tenía que manejar una hora para allá y una hora para acá todos los días para ir a trabajar. And then every other hour, I had a family and I was also pastoring a church. Y tenía que lidiar con el tráfico, con trabajar, pastorear iglesia y tener a mi familia. But God had blessed my place at my work, and I was making a lot of money. Pero Dios había bendecido mi trabajo y yo estaba ganando bastante dinero. And so I had plenty at that time. Entonces en ese momento tenía suficiente dinero de mi trabajo para ayudar en la iglesia. But about 2 years into the church plant, the work of the church became more than I could handle. Pero a medida que pasó el tiempo, como a los 2 años, el trabajo en la iglesia era demasiado, más de lo que yo podía manejar. I needed more hours to be able to invest into the Así ministry es que that yo God had called me to. necesitaba invertir más tiempo en el ministerio y alejarme un poquito de mi trabajo secular como pintor. And so God said, it's time to quit your job and go full time. Así es que Dios me dijo, es tiempo de que renuncies a tu trabajo y te dediques tiempo completo al ministerio. But the church was not able to pay me. Pero yo sabía que la realidad de mi iglesia todavía no era suficientemente estable como para pagarme un salario. But at that time, Belinda was working temporarily as a secretary for different schools. Pero en ese momento mi esposa Belinda estaba trabajando temporalmente como secretaria en una escuela. And so, but it wasn't consistent and it didn't pay much. Pero ese trabajo de ella no era consistente y no pagaban muy bien. So I told God, Así es que dije, Dios, you give Belinda a full-time good job, si tú le das a mi esposa un buen trabajo de tiempo completo estable, and I'll quit my work and be full-time in pastoring. yo renuncio a mi trabajo y me dedico tiempo completo a pastorear la iglesia que tú me diste. And God responded and Y said, Dios respondió y me dijo, you quit your job and then I'll provide for Belinda. me dice, usted renuncia a su trabajo y yo le proveo un trabajo a su esposa.
It's about putting first things first. Y me dice, se trata de quién está en primer lugar. It's about Se priorities. trata de prioridades. Seek first my kingdom, Primero busca el reino de Dios and I will provide. y yo proveeré. I said, God, I'm going to need a confirmation of that Y yo word. dije, ¿por qué no me confirma eso, Dios? And so we went out of town to a meeting, a church meeting, Así es que salimos de la ciudad y fuimos a una reunión. and a lady came up to us and gave us a word. Y en esta reunión una señora vino, se acercó a nosotros y nos dio una palabra. She didn't know any of our situation. Ella no sabía nada de la situación en la que estábamos. And she says, I feel like God is saying you need to just step out. I'm going to Y provide. nos dijo así claramente, ¿sabes qué? Siento que Dios les quiere recordar que ustedes tienen que tomar un paso y que Él va a proveer. And so we took that as confirmation. Así es que tomamos eso como esa confirmación que necesitábamos. I turned in my 2 weeks notice. Y yo mandé mi carta de resignación de 2 semanas And Belinda didn't get a job yet. y Belinda no tenía trabajo todavía. She went for some interviews, Se fue a buscar unas entrevistas, but nothing seemed to be opening up. pero nada parecía estarse abriendo, ¿verdad? Then my job was done. Luego esas 2 semanas de preaviso Belinda pasaron, did not have a concluyeron, job. y Belinda todavía no tenía trabajo. But in the United States, I think a lot of jobs, you work and then you get your pay like 2 weeks later. Pero en Estados Unidos, en muchos trabajos, uno trabaja y no te pagan esas horas hasta 2 semanas después. Vas trabajando por adelantado, por así decirlo. So I still had 2 weeks of income Así coming es que back. yo sabía que aunque ya había terminado de trabajar, me faltaba que me pagaran las 2 últimas semanas de trabajo. And we went those 2 weeks. Y entonces dije, bueno, vamos a esperar esas 2 semanas. And Belinda Y still did not pasaron have a esas 2 job. semanas y Belinda todavía no tenía trabajo. But I had the money to last us for a little while. Pero a me week acababa or de so. entrar ese dinero de esas 2 semanas y tenía ese dinero para sostenerme esas siguientes días o semanas. And then God miraculously provided Belinda a Y job. justo cuando se me estaba acabando el dinero, Dios milagrosamente proveyó un trabajo para A Belinda. better job than we expected. Un trabajo mucho mejor que lo que esperábamos, That paid more than we que expected. pagaba más de lo que esperábamos, And God provided. y Dios proveyó. But it's about putting His priorities first. Pero se trata de ponerlo a Él como prioridad, Seek first His kingdom, buscar primero el reino de Dios, and He will y take Él care of the proveerá, rest. Él se va a encargar de lo demás. It's also about giving to God, También se trata de darle a Dios, giving our tithes and offerings. de ser fieles con nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Is a way of putting God's priorities first. Es una forma de poner a Dios como prioridad con lo que tenemos. But it's not only that, it also is something that makes money your servant and not your master. Pero no es solamente eso, sino que se trata de hacer que el dinero sea tu sirviente y no tu maestro. For no tu many amo. people, money is their master. Porque saben, para muchas personas el dinero ese es su amo. Making money, how much money I make, Hacer controls everything dinero, about their cuánto life. dinero hago, cuánto dinero gasto, eso es lo que controla sus vidas. When we come and we give God not the leftovers, but the first and the best, Pero cuando nosotros venimos y entregamos a Dios no los sobros, sino lo primero, las primicias, lo mejor a Él, we are breaking the power of nosotros money to control us. estamos rompiendo el poder del enemigo y del dinero, el poder que tiene el dinero de controlarnos. And we make money. Money is a great servant. Y hacemos más dinero, y el dinero por supuesto que es un buen sirviente, nos sirve para muchas cosas. People always, when I worked in the secular world, people would come up to me when they found out I was a pastor or training to be a pastor. Cuando yo trabajaba en lo secular, la gente siempre se acercaba a mí, mis compañeros de trabajo, cuando se enteraban que yo era pastor. They would come up and they would say, money is the root of all evil, so give me all of your evil. Y decían, ay, no es cierto que la Biblia dice que el dinero es el amo de todos los males de ahí, entonces deme todo su dinero para que I no said- tenga mal. I said, it doesn't say money is the root of all evil. It says that the love of money is the root of all Y evil. no es lo que dice la Biblia, el dinero no es lo que es malo, sino el amor al dinero es lo que es malo. And that's the problem. Y ese es el problema. But when we say,
this money is my servant and God is Pero my cuando master, nosotros actuamos de esta manera y decimos, este dinero es mi sirviente y Dios es mi dueño, then that changes eso cambia the todo. priorities of money in my Eso life. cambia las prioridades del dinero en nuestra vida. By giving him the first part, it's acknowledging that it came from him and the Cuando rest will come nosotros from him as well. Damos las primicias a Dios, estamos reconociendo que vino de Él, vino de Dios y queremos agradecerle a Él. It's an act of faith. Es un acto de fe, It's placing faith and trust in God as my provider. es poner la fe y nuestra confianza en Dios como nuestro proveedor. It's sowing seed in good ground Es- that will reproduce Es fruit. básicamente sembrar semilla en buena tierra que sabemos que va a dar fruto. Now, I'm not saying give me $100 so you can get $1 million. Ahora no les estoy diciendo denme $100 porque les vamos a dar 1,000,000. I'm not saying that. What I'm talking about is Lo que using estoy money hablando es que nosotros debemos de utilizar el dinero as a tool como una herramienta that can reproduce and multiply. que se pueda reproducir y multiplicar. And the truth is, Y la verdad es money will always multiply something. que el dinero siempre va a multiplicarse en algo más. For some people, it multiplies greed. Para algunas personas el dinero lo que multiplica es su avaricia. For some people, it multiplies waste. Para algunas personas lo que multiplica es el desperdicio. For other people, it multiplies drugs and things in their life that Para they algunas destroy personas themselves with. el dinero lo multiplican en vicios, en drogas, en cosas que les destruyen. But money has the potential Pero el dinero tiene el potencial to also reproduce blessing. de también reproducir bendiciones. When God called us to move to Costa Rica, Cuando Dios nos llamó a mudarnos a Costa Rica, a lot of people thought we were a little crazy, mucha gente pensó que estábamos un poquito locos, especially some of our family, especialmente algunos de los miembros de nuestra familia, because Belinda had a great job. porque Belinda, como les dije, tenía un buen trabajo. She had, we made good money, Belinda estaba haciendo buen dinero and the church was now paying me a salary. The y la church was iglesia ya established. estaba establecida y me estaban inclusive pagando un salario. We had labored, and we were starting to experience the fruits of the labor. Habíamos trabajado duro y estábamos por fin experimentando el fruto de ese trabajo arduo que habíamos hecho. But it meant giving up that church Y el renunciar a esa iglesia and to Belinda to give up her job, y que Belinda renunciara a su trabajo, to give up our house that we el purchased and renunciar remodeled. A la casa que habíamos comprado y que habíamos remodelado juntos. It meant leaving the security finances behind. Básicamente quería decir dejar la seguridad y nuestras finanzas atrás, renunciar a todo eso. And it meant giving up 80% of our income. Y básicamente renunciar a 80% de nuestras entradas mensuales To move here. para mudarnos aquí. We had a really nice car. Nosotros teníamos un carro muy bonito. Belinda shed a couple tears when we sold it. Belinda hasta derramó un par de lágrimas de cocodrilo ahí cuando los vendimos. And when we came here, we bought a little car. Y cuando llegamos aquí, compramos un carrito ahí. I looked like Mr. Incredible in it because I looked too big for a Me car. veía como Mr. Incredible, el de la película, metido en ese carrito. And it was an older car. Y era un carro bastante viejo. And 2 months after I bought it, the engine went out. Y 2 meses después de que lo compré, el motor se fue por completo. So I was without a car for 2 months while it was being repaired. Entonces estuve sin carro por 2 meses mientras lo reparaban. But then a while later, it seemed to be good. So Pero luego, después de un tiempo, todo parecía ir normal después de haber reparado. Reiner bought this really cool Volkswagen Kombi. Rainer se compró una Volkswagen, una buseta Volkswagen bien chiva. So cool. Estaba tan chiva I was like, I want a cool que old me dio van, envidia y Volkswagen. dije, yo quiero una van así bien chiva, de esas Volkswagen viejas. But I couldn't find one as cool as his. Y no pude encontrar una tan chiva como la de él. So I kind of got the
the crazy cousin version of the Volkswagen Combi. Así es que me compré la versión, la prima loca de la bocha de Rainer. I got the Vanagon. Me compré la Vanagon, la que es más de los 80s que de los 60s. And people call it the Scooby-Doo car. Y básicamente es la buceta de Scooby-Doo. But guess what happened? Pero adivinen qué pasó. The engine went out. El motor se jodió. And so it was the Scooby-Doo van. Y sí, era la van de Scooby-Doo. entonces. Because people were saying, Skippy-Doo, where are you? Porque la gente decía, Skippy-Doo, ¿dónde estás? Como, I'm like, I'm up here by the cemetery, broken down. aquí ando por el cementerio, me acabo de varar. I'm in the road to Alajuela, broken down. Estoy por el aeropuerto varado. And, Siempre que preguntaban that dónde thing had estaba. so little power. I was going up the roads going to Alajuela, Esa pobre chuncha tenía tan poquito poder que cada vez que me intentaba ir hacia la abuela and I would get into the fast lane thinking I could pass a truck, y yo muy valiente me tiraba a la línea para rayar a un camión and the truck was passing me. y en lugar de que yo lo pasara a él, el camión empezaba a acelerar People más. behind me are blowing their horn or Y angry la at gente me. detrás de mí pitando. That car was Ese something carro else. fue. Belinda would remind me every once De in a otro while about mundo. our nice car that we sold to Y come de to vez Costa en cuando Rica. Belinda me recordaba del carro tan lindo que teníamos antes de venirnos a Costa Rica. But God is faithful. Pero Dios es fiel. 2 months ago, Hace 2 meses, a big surprise to us, una gran sorpresa para nosotros. a man donated a 2013 Ford Expedition to us for our ministry. Un señor ahí se le ocurrió donarnos una Ford Expedition 2013 Completely free. No payments. completamente gratis. Ni un pago le tuvimos que hacer. God is faithful. Dios es fiel. When we sacrifice Cuando nosotros nos sacrificamos without complaining too much, sin quejarnos mucho, we embrace that this is our priority. nosotros aceptamos que nuestra prioridad es Dios y servirle a Él. And so if it means we have to drive the Slothmobile, we drive the Slothmobile. Y si eso quiere decir que tenemos que manejar el carcachamóvil, pues eso es lo que vamos a manejar. Because it's important Porque to es importante seek first the kingdom of God. primeramente buscar el reino de Dios y su God justicia. will take care of Dios you. va a cuidar de nosotros. Don't live in worry. No vivas en preocupación. Just reset your priorities. Simplemente reinicia tus prioridades. Put God first. Pon a Dios en primer lugar Lay it before Him. y ponlo a Él, delante de Él tus necesidades. And break the power of worry in your Y life. comienza a romper con el poder de la preocupación sobre tu vida. Because worry is faith in reverse. Porque la preocupación es la fe al revés. It's faith that something bad is going to happen. Es tener fe en que algo malo va a pasar. But faith in God Pero tener fe en Dios is that God will be my provider. es saber que Dios va a ser mi proveedor. It's not just because He's promised, No es solo porque Él prometió hacerlo, because it's part of who He is. pero es porque es parte de lo que Él es. Jehovah Jireh is His name. Jehová Jireh, ese es su nombre. It's part of who He Y is. significa yo proveeré, es parte de lo que Él es. It's His character. Ese es su carácter. And we can trust in Y that. nosotros podemos confiar en eso. The second thing I want to share with you is that we can be content and defeat greed. La segunda cosa que quiero compartir con ustedes es que nosotros podemos estar contentos y destruir la avaricia. John Rockefeller was a famous billionaire that lived, one of the world's richest man, first ever American billionaire. John Rockefeller fue uno de los primeros multimillonarios estadounidenses. He was a billionaire in the early 1900s, and he's still considered as the richest
person in modern history. Él fue un billonario en los primeros años de los 1900 y todavía es considerado como el hombre más rico de la historia moderna. And one time a news reporter asked him, Y una vez un reportero de noticiario le preguntó, he said, Mr. Rockefeller, how much is enough money le for dice, you? señor Rockefeller, ¿cuánto es suficiente dinero para usted? And his response was, just a little bit more. Y su respuesta siempre era, solo un poquito más. It's always, no matter what he had, he needed a Sin little bit more. importar cuánto tuviera, él siempre decía un poquito más. He was Siempre never- quería más. He was never satisfied Nunca or estaba content. contento, nunca estaba satisfecho con lo que tenía. How many people know that the opposite of poverty is not wealth? ¿Cuántos de ustedes saben que lo opuesto a la pobreza no es riqueza? The opposite of poverty is enough. Lo opuesto de la pobreza es suficiente. It's having enough Es for tener what we need. suficiente para lo que necesitas. You can have wealth Tú puedes tener riqueza and not have peace. y no tener paz. You can have wealth Puedes tener riqueza and not have health. y no tener salud. You can have wealth and not Puedes have tener relationship with riqueza, God. pero no tener una relación con Dios. And you can have wealth Y podrías tener riqueza and wealth is not your servant. y la riqueza no sería tu siervo, You are its sino servant. que tú serías su esclavo. When we are content, we defeat greed. Cuando nosotros estamos contentos con lo que tenemos, nosotros destruimos la avaricia. Paul wrote to Timothy in 1 Timothy chapter 6. Pablo le escribió a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 6 And this is what he said. y esto es lo que él dijo. He's talking about false teachers who are using bad theology for personal wealth. En el contexto, Pablo está hablando sobre los falsos profetas que están usando falsa teología para enseñar. And he says, this is one of those who thinks that religion is a means of making a profit. Dice, este es de los que piensan que la religión es un medio para obtener riquezas o ganancias. It is true that with true religion, great gains are made, but only if one is satisfied with what he has. Y es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene. For we brought nothing into this world and we can take nothing out. Porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. So if we have clothing and food, let us be content with this. Así que si tenemos ropa y comida, déjenos estar contentos con esto. Because those who want to become rich fall into temptation. Porque es los que quieren Sí. enriquecerse caen en la tentación And I lost my place, sorry. And become slaves to their many y desires. se convierten en esclavos de sus deseos. These foolish and hurtful pursuits plunge people into ruin and destruction. Estos afanes e intenciones insensatas son dañinos y hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. For the love of money is the root of all kinds of evil. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Because of covetousness, some have deviated from the faith and have caused themselves many great sorrows. Porque por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. To be content El estar contentos is to trust that God is our es source. confiar de que Dios es nuestra fuente. It isn't about getting more, No se trata de dar más, a little bit more, like John un Rockefeller. poquito más, como decía John Rockefeller. It's having enough to Sino do what God has called you Es to el do. tener suficiente para hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. In 1 Peter 5, it says, humble yourselves therefore under God's mighty hand, and he will lift you up in due time. En 1 de Pedro 5:6 dice, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Cast all your anxiety on him because he cares for you. Depositen en Él toda su ansiedad porque Él cuida de ustedes. Many Christians get envious
And they have no problem when people humble themselves and seek first the kingdom of God. Muchas personas se vuelven envidiosas y tienen problemas de humillarse. But they don't have any problem with the humble yourself under God's mighty hand or seek first the kingdom of God. They don't have problems with people doing that. Y no tienen ningún problema al ver a otras personas humillarse delante de Dios y buscar el reino de Dios. But when God lifts them up in due time and adds all of these things unto them, Les encanta ver a la gente humillarse, pero cuando Dios comienza a exaltar a esos que se humillaron, then often we become jealous or entonces envious. la persona que no le dio la gana de humillarse se convierte en una persona celosa y envidiosa de aquellos que Dios está bendiciendo. But we need to be content with where God has us and what He's given to Pero us. ¿qué pasa? Nosotros tenemos que ser contentos y estar contentos con lo que Dios nos ha dado. Because discontent Porque estar en descontento doesn't release God's blessings on our no finances. va a liberar las bendiciones financieras de Dios sobre nuestras vidas, It plays into the devil's hands for money to control sino us. que al contrario empieza a darle control al enemigo y poder al dinero de controlarnos. I know that there are people in this world who have gotten rich at the expense of other people in unjust ways. Yo sé que hay gente en este mundo que se han vuelto en millonarios a expensas del dolor de otras personas. And it's not right. Y eso no está bien. But the way for us to advance is not to imitate that worldly demonic wisdom. Pero la forma en que nosotros los cristianos avanzamos no es imitando estas prácticas malignas de las personas que no conocen de Dios. There will come a time when God balances the scales of Porque dice justice. la Biblia que va a venir un día donde Dios va a balancear todo en esta tierra. And those who gained unjustly will give an account and Y lose. todos aquellos que hayan obtenido riquezas de maneras injustas van a tener que dar cuentas a Dios. And those who have sacrificed for the kingdom will be rewarded. Y perderán todo lo que tienen, pero aquellos que han sacrificado por Dios van a ser recompensados. So be content Así es que conténtate with what God has entrusted con to lo que you Dios te ha dado, and what He wants to give con you. lo que Dios ha puesto en tus manos, y ten fe en lo que Él quiere darte. But the third and last point is this: Y la tercera y última cosa es esto: be diligent and defeat laziness. sé diligente y derrota la pereza. Because to be content does not mean to be lazy. Porque el estar contentos con lo que tenemos no quiere decir que seamos vagos, It means to keep your motivations right. sino que nosotros tenemos que mantener nuestras motivaciones en el lugar correcto. Multiplying money by being wise and being diligent so you can take care of your family is good. Multiplicar dinero al ser diligentes y ser sabios es bueno. And it allows you to be able to invest in God's kingdom. Y esto nos ayuda a poder invertir en el reino de Dios. It allows you to store up treasures in heaven. Esto nos ayuda a hacer riquezas y tesoros en el cielo. It allows you to leave a legacy here on the earth. Nos permite dejar un legado aquí en la tierra también. Those things don't happen without us being diligent Esas cosas no van a suceder si nosotros no somos diligentes with what God has con entrusted las to cosas us. que Dios ha puesto en nuestras manos. If He's given you a good mind, Si Dios te ha dado una buena mente, educate yourself. pues edúcate. If He's given you a good talent, Si Dios te ha dado un buen talento, develop it. desarróllalo. If He's given you a good opportunity, Si Dios te ha dado buenas oportunidades, utilize it. utilízalas. If He has given you skills, Si Dios te ha dado una habilidad específica, cultivate them, entonces cultiva esa habilidad, multiply them. multiplícala. This is what Jesus talked about when He was talking about the stewards who were given different parts of wealth. Esto es lo que Jesucristo estaba hablando cuando Él estaba hablando del buen, de ser buenos mayordomos. And you remember the story, one got 5 Y se bags acuerdan of gold, de one la 2 bags of parábola de los gold, talentos cuando a uno le dio 5 y a and one otro only one. 3 y a otro solo 1. You remember the story, ¿Se right? acuerdan la historia? The person with 5 doubled it, La persona que tenía 5 monedas las multiplicó and the one with 2 multiplied it. y la que tenía 2
la multiplicó. But what happened with the person who only received one? Pero ¿qué pasó con aquel que recibió solo uno? He went out and he dug a hole and he buried it. Fue y lo enterró y en un hueco. Why? ¿Por qué? He was afraid. Porque estaba temeroso. He was afraid that he might not do well with it. Tenía miedo de que tal vez no le fuera bien Afraid he was going to invirtiéndolo. lose it. Tenía miedo de perder lo poquito que tenía. So he thought, well, I'll keep it in a safe place till he comes back. Se pensó, hey, voy a mantenerlo aquí seguro hasta que regrese el amo. But the king didn't give him the money to just hold for him. Pero el rey no le había dado el dinero solamente para que se lo guardara. He gave it to them to multiply Se it. los dio para que lo multiplicaran. And when he returned, what Y did he cuando say él to regresó, to ¿qué fue lo the que le 5 dijo? talent and the 2 talent who had doubled their resources? ¿Qué le dijo al que tenía 5 talentos y al que tenía 2 que lo multiplicaron? He said, well done, good and faithful Bien servant. hecho, buen siervo fiel. But what did he say to the one who Pero ¿qué hid le his- dice a aquel que enterró el dinero? the one who was not a good steward of what he had been Aquel que entrusted? no fue un buen mayordomo de lo que se le había confiado. He called him a wicked and a lazy servant. Le llamó siervo malvado The y perezoso. idea is that God gives us stuff, but not for us to do nothing. La idea es que Dios nos da cosas en nuestra vida, pero no para guardarlas. He calls us to take what he has given him and use the creativity he's placed into us to multiply what he's given. Sino que se trata de que utilicemos la creatividad y los talentos y los recursos que nos ha dado para multiplicarlos. And he said, if you're faithful with a little, Y la Biblia lo que dice es, si eres fiel con lo poco, then God will trust you with more. entonces Dios te va a confiar con más. When I was working before I became a pastor, Cuando yo estaba trabajando antes de convertirme en pastor, I worked in a painting crew doing large factories and commercial buildings. lo que yo trabajaba era que yo era parte de una cuadrilla de pintores que pintábamos fábricas muy grandes. And some of the mentality of my coworkers were to do as little as possible. Y la mentalidad de la mayoría de mis de compañeros de trabajo era hacer lo mínimo posible. Because they didn't want to, they thought, if you do too much, the boss is going to expect you to do it all of the time. Porque la mentalidad de ellos era, si trabajamos duro, el jefe va a esperar que hagamos el mismo trabajo duro todos los días. So a lot of them were lazy. Entonces muchos de ellos eran vagos, la parqueaban todo el día. But I had a different mentality. Pero yo tenía una mentalidad diferente. I was serving my boss as if I was serving Jesus. Yo servía a mi jefe como si yo estuviera sirviendo a Jesús. And if I know if my boss is successful, Y yo decía, yo sé que si mi jefe tiene éxito, then I have a secure job. entonces yo voy a tener un trabajo seguro. It's not me against him. Y no soy yo en contra de él, It's together we're in sino this. que juntos vamos avanzando. Because he saw my attitude, he promoted me. Y como él vio mi actitud, mi jefe me promovió. But one of the other workers did not like that I was promoted and he wasn't. Y uno de los otros trabajadores, compañeros de trabajo, no le gustó que mi jefe me promoviera y a él no. Because sometimes he would run jobs and Porque, sometimes I would run jobs. Pues a veces ese compañero dirigía una cuadrilla y a veces yo era el que la dirigía. But this other guy, unbeknownst, without the boss knowing it, would be smoking marijuana on break and taking long lunches. Pero este otro amigo mío, este compañero de trabajo, cuando el jefe no estaba, lo que hacía era que se iba a fumar marihuana por allá, se extendía sus horas de almuerzo, etcétera. And so one day he was sent over to work on my job. Y una vez ese otro compañero que no fue promovido lo mandaron a trabajar bajo mi supervisión. And he hated the fact that he was going to have to work under me. Y él odió la idea de tener que trabajar bajo mi tutela. So he did nothing all Así es day que long. todo el día vagueó y no hizo nada. He would go out and sit in his
vehicle while the Se job was going salía on, mientras estábamos todos trabajando, He'd y se walk iba a around sentar al carro, talking to everybody else there andaba working. caminando por ahí, dice que hacía algo y hablando con todo el mundo, He'd goof buscando around with the formas para equipment, no trabajar. But he accomplished hardly anything. No logró nada, no cumplió casi con nada ese día. And the boss comes on and says, "Why is this not done?" Y cuando regresó el jefe dice, ¿y ay, por qué es que no han terminado? And I was not into just trying to get people in trouble. That was not my goal. Y pues yo nunca he sido de los que les gusta meter a nadie en problemas, así es que ese no era mi trabajo, estarlo acusando. I said, "I don't know." He said, "Who was doing this?" Y dice, y yo le contesté a mi jefe, y no sé, y me preguntó, bueno, pues, ¿quién estaba haciendo esto? And I said, "It was Leroy." Y yo dije, pues Leroy, a él era el que le tocaba. And so he went and talked to him, and Y entonces mi jefe fue y habló con él. in the bottom line is in a month that guy lost his job. Y a pocas palabras, después de un mes, Leroy se quedó sin trabajo. Because he used a lot of words to try to pretend like he was working for the boss's benefit. Porque era constantemente tratar de pretender que trabajaba para el beneficio de su jefe. But in reality, Pero en la realidad, he was only looking out for himself. solamente lo que andaba buscando era beneficio propio. He wasn't a diligent worker. No era un trabajador diligente. So he became no worker at all. Así es que se convirtió en un desempleado. Part of our responsibilities, Y parte de nuestra responsabilidad, especially as especialmente Christians, como cristianos, is to be a source of blessing wherever we're es planted. ser una fuente de bendición en donde sea que Dios nos haya puesto. Our companies should realize that they are so blessed because we are there. Nuestras compañías donde estamos siendo empleados deberían de darse cuenta que tienen una gran bendición al tener a cada uno de nosotros ahí trabajando. And that means to be diligent, Y eso quiere decir que tenemos que ser diligentes. to get ideas from God of how we can bless and benefit El those around us. constantemente recibir ideas de parte de Dios de cómo podemos mejorar nuestro trabajo, bendecir a los que nos rodean. And to realize that God wants to give us resources so Y we can darnos accomplish His cuenta de purpose. que Dios realmente quiere darnos recursos para que nosotros podamos cumplir los propósitos de Él. I aquí know en la so many tierra. of you guys here are diligent, and I bless you in that. Yo sé que muchos de ustedes son súper diligentes con lo que hacen y yo bendigo eso. I ate dinner last night at Rolando's and Olga's. They're starting a soda. They're having a farm. They're trying to be diligent to multiply Anoche fuimos resources. a comer a la soda de Olguita y de Rolando y están tratando de cosechar productos y tener su soda y están siendo diligentes con los recursos que Dios les ha puesto. And I believe God wants to Y release yo creo que blessing Dios quiere bendecir esas cosas. when we get our priorities right. Y yo sé que cuando nuestras prioridades están en el lugar correcto, en el orden correcto, when we're content where God cuando has nosotros us estamos contentos con lo que tenemos y el lugar en el que estamos, and not discontent and demanding y no more, estamos descontentos y constantemente demandando más, but at the same time diligent to multiply what He sino has que estamos entrusted siendo to us. diligentes con lo que Dios nos ha confiado, We can multiply it entonces vamos a poder multiplicarlo to leave a legacy for our children, para dejar un legado para nuestros hijos, to bless the community around para us, bendecir la comunidad a nuestro alrededor, to invest in the kingdom of para God. invertir en el reino de Dios. And it is truly more blessed to give than to receive, Y créanme que es mucho mejor dar que recibir. because we are in a position where we can give. Porque si estamos dando es porque estamos en una posición de bendición que nos ha puesto Dios para poder dar. And so I believe today Así es que yo creo hoy that there's the presence of the Spirit here que la presencia del Espíritu Santo está aquí to break off para romper the things the enemy has brought against you to las stop cosas up que el financial enemigo ha blessings. querido traer a poner en tu vida para detener la bendición financiera sobre tu casa. And I believe that God wants to release financial Y blessings yo and creo miracles que today. Dios quiere derramar bendición financiera hoy.
I've experienced some of those in my life. Yo he experimentado algunas de esas bendiciones en mi vida. I know some of you have as well. Yo sé que en algún momento algunos de ustedes también han recibido alguna bendición But de maybe you're Dios. in a position where you need a breakthrough in your Pero tal life. vez en este momento estás en una posición donde necesitas que Dios irrumpa en tu vida y te bendiga. And that's what we're going to pray for. Y eso es lo que vamos a orar hoy. Vamos a orar para que Dios bendiga tus finanzas. So please, let's stand together. Así es que, ¿qué les parece si nos ponemos de pie?